Bueno, gente linda, es una bendición el poder compartir en este tiempo una palabra con usted, con todos y cada uno de ustedes, con usted que me escucha, con usted que en este momento me está viendo. Es muy importante que entendamos que hoy, Viernes Santo, la humanidad entera está recordando un acontecimiento muy importante en la historia de la humanidad. Y el acontecimiento que está recordando la humanidad entera es la muerte de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Pero tan importante es recordar este acontecimiento, este hecho histórico, como el entender el por qué ocurrió, el por qué Dios entregó a su Hijo para que tú y yo tuviésemos salvación, para que tuviésemos libertad, para que tuviésemos vida, para que tuviésemos eternidad. El Padre nos ha dado, tanto a ti como a mí, nos ha dado a su Hijo. Y esa dádiva de Dios a nuestras vidas, que es su Hijo, es para que tú y yo tengamos vida, vida eterna y vida en abundancia. Porque fuera del Hijo, ni para ti ni para mí hay vida. Hay una vida que es la vida natural, que es la vida física, que es la vida de todos los días, pero hay una vida que va mucho más allá y es la vida eterna que Dios ha ofrecido para nosotros y ha ofrecido para la humanidad entera en el Hijo. Pero una vez esa vida ha venido a hacer habitación en nosotros, a hacer vida en nuestras vidas, esa vida tiene que expresarse, tiene que manifestarse, tiene que darse a conocer. El acontecimiento de la crucifixión de Jesucristo es muy importante, pero es muy importante entender que en esa muerte estábamos incluidos nosotros. Esa muerte es una muerte inclusiva que incluía absolutamente a toda la humanidad. Dios no hace acepción de personas. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo a muerte y muerte de cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga esa vida eterna, esa vida del Espíritu. Y en esa muerte que Jesucristo experimentó y vivió, es una muerte redentora. Y es una muerte redentora, ¿por qué? Porque en esa redención que Jesucristo hizo por nosotros, quiere decir que Él compró y pagó la libertad que tú y yo no teníamos. Tú y yo éramos esclavos de nuestros pensamientos. Tú y yo éramos esclavos del pecado y de la ley. Tú y yo éramos esclavos de nuestra vieja y vana manera de vivir. Pero Jesucristo, por medio de esa muerte redentora, vino a pagar con su vida tu libertad y mi libertad. Pero la muerte de Jesucristo no solo fue una muerte redentora, sino que fue una muerte expiatoria. Y una muerte expiatoria quiere decir que por medio del derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, esa sangre quitó el pecado del mundo. Y expiatoria quiere decir que por medio de esa muerte, ese derramamiento limpiaba, cubría el pecado. En el antiguo pacto, en el antiguo testamento, vemos en muchas ocasiones cómo una persona se acercaba al sumo sacerdote y entregaba un cordero, un animalito, para que fuera sacrificado y por medio de esa sangre derramada hubiese expiación de sus pecados fueran cubiertos, sus pecados fueran borrados. Pero Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Cordero eterno, el Cordero inmolado por amor antes de la fundación del mundo, no solo vino a cubrir el pecado, sino que vino a quitarlo. Dios hoy en día no tiene un problema con el pecado porque su Hijo solucionó el problema del pecado. Los que realmente tenemos un problema con el pecado somos los seres humanos, que somos los que decidimos o no decidimos seguir practicando el pecado. Pero Dios en su Hijo, ya por medio de esa muerte expiatoria, solucionó de una vez y para siempre el problema y el asunto del pecado. Pero la muerte de Jesucristo también fue una muerte propiciatoria. Y propiciatoria quiere decir que Jesucristo, por medio de su muerte, aplacó la ira de Dios. Dios estaba enemistado con el ser humano por causa de la desobediencia y el pecado. Pero Jesús de Nazaret, por medio de esa muerte propiciatoria, aplacó la ira de Dios. Pero tan importante es entender que hoy la humanidad entera conmemora la muerte de Jesús de Nazaret,
Tan importante es eso como entender que en esa muerte estábamos incluidos todos y cada uno de nosotros. Que la muerte de Jesús de San Nazaret era una muerte inclusiva. Dios por medio de su Hijo se acercó a nosotros y Dios por medio de la muerte de su Hijo se reconcilió con nosotros para que por medio de la resurrección de su Hijo en nuestras vidas, una vez ha sido impartido, nosotros podamos vivir en el Hijo, por el Hijo y para el Hijo. Y por medio de esa vida del Hijo en nosotros y esa expresión de esa vida de su Hijo a través de nosotros, nosotros poder tener una comunión efectiva y eficaz con el Padre, porque es el Hijo en nosotros, es el Hijo por medio de nosotros. Hemos de vivir la vida del Hijo, familia. Hemos de vivir en el Hijo, por el Hijo y para el Hijo. Romanos 6, versículo del 6 al 11 nos dice, el versículo 6, una cosa es clara, antes éramos pecadores. Tenemos que tener claro esto, de que todo ser humano antes de Cristo es pecador. Antes de Cristo en su vida, gobernando sobre él mismo, esa persona era pecadora. Y quien no gobierna a Cristo, esa persona sigue siendo pecadora. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con él. Verdaderamente hemos muerto al pecado, a nuestra vieja naturaleza y a nuestra vana y mala manera de vivir que teníamos antes. Nosotros morimos con él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Familia, es necesario que nosotros entendamos que debemos morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones desordenadas, a nuestros pensamientos que están fuera de la voluntad y del gobierno de Dios, que nosotros hemos de morir a todo eso. ¿Para qué? Para que el pecado ya no nos gobierne más. Porque el que a ti y a mí nos gobierna es Cristo. Es Cristo el que nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Es decir, aquel que no ha muerto, ha experimentado esa muerte inclusiva de Cristo, porque Cristo en nosotros mata, echa fuera todo lo que pertenece al viejo hombre. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. El pecado no tiene poder sobre ti ni sobre mí. El pecado ya no se enseñorea de ninguno de nosotros. Versículo 8. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estemos seguros de que también viviremos con él. Y no es ese bautismo en agua, sino aquí está hablando un bautismo de muerte. Por medio del bautismo morimos con Cristo, estemos seguros que también viviremos con él. Versículo 9. Sabemos que Jesucristo resucitó y es algo que no podemos negar y nadie lo puede negar. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, sino que Cristo les ha dado vida, sino que Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia. Y ahora viven. Diga, ahora vivimos con un propósito y es el de agradar a Dios. Ese es el propósito en tu vida y en mi vida, que esa muerte inclusiva de Jesucristo nos permite disfrutar por medio de su resurrección y por medio luego de su impartición a todos y cada uno de nosotros. Hoy en día vivimos con un propósito y el propósito no es otro sino el de agradar a Dios. En la muerte de Jesucristo, lo que pasó fue que por medio de esa muerte, la puerta al camino nuevo y vivo se abrió. Y el camino nuevo y vivo no es otro sino Cristo. El camino antiguo, el camino del antiguo pacto, el camino de la ley, era un camino de sacrificios, era un camino de muerte. Y por medio de esos sacrificios y la muerte de esos animales, había perdón de pecados. Pero el camino nuevo y vivo que Dios en Cristo ha provisto para nosotros es la vida de su Hijo impartida a todos y cada uno de nosotros. Jesucristo como camino, pero como camino nuevo,
y vivo es un camino de resurrección. Resurrección a una nueva vida. Resurrección a la vida del Espíritu. Resurrección a esa vida abundante que Dios ha provisto en su propio Hijo. Ese es el camino nuevo y vivo que Dios en el Hijo nos ofrece. Un camino de resurrección en Cristo. Hoy recordamos la muerte de Jesús, pero celebramos la reconciliación que Dios, por medio de la entrega de su Hijo, tuvo con nosotros. En Él hemos sido reconciliados, en Cristo hemos sido reconciliados, para que tú y yo tuviésemos vida juntamente con Él. Y Colosenses 1, del 20 al 22 nos dice, y por medio de Él, está hablando de Jesucristo, Dios nos reconcilió y reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Extraños y enemigos de quién? Extraños y enemigos de Dios. ¿En dónde? En nuestra mente. ¿Haciendo qué? Malas obras, porque si aquí se planean las malas obras, luego se hacen. Entonces somos enemigos de Dios. ¿En dónde? En nuestra mente, porque lo que pensamos es lo que luego decimos, lo que luego hacemos. Haciendo malas obras. Ahora, diga, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hoy, tú y yo, por medio de Cristo, somos presentados delante de Dios por Cristo. Y somos presentados santos, sin mancha e irreprensibles. Por eso sobre tu vida y sobre mi vida ya no hay condenación. Tú y yo hoy en día vivimos y disfrutamos de una reconciliación con el Padre ejecutada, hecha por Jesucristo en esa cruz. Esa cruz es la que propició la reconciliación de Dios con nosotros, la reconciliación de Dios con todas las cosas. Pero por medio de la resurrección de Cristo en nuestras vidas y esa vida impartida a nosotros, es que nosotros podemos vivir una comunión efectiva y eficaz todos los días de nuestra vida con el Padre. Y quiero terminar declarando que el poder de la vida de Cristo está en ti. Hay algo maravilloso en su muerte que debemos entender, que ahí estábamos incluidos todos y cada uno de nosotros. Pero algo más sorprendente y sobrenatural es entender de que la vida del resucitado ha sido impartida a nosotros. Permítenos, Dios, vivir conforme a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre no es otra, sino que el Hijo se exprese a través de nuestras vidas y gobierne todos y cada uno de nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Sin importar el momento que estemos viviendo, sin importar la circunstancia por la que estemos pasando, declaramos que Cristo, nuestra vida, nos ha sido dada por gracia y favor de parte de Dios a todos y cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque hoy celebramos la vida de tu Hijo impartida a nosotros. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Que pasen un buen resto de día.